En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 9 del curso de programación y lo que haremos será seguir viendo eventos en componentes de Java Swing. En este caso veremos un ejemplo utilizando un glabel, otro con un gTextField y finalmente un último ejemplo utilizando un gComboBox. Y bien, aquí tenemos un primer ejemplo utilizando un glabel. Este glabel lo podemos ver como una etiqueta, un texto que tendremos dentro de nuestra ventana, dentro del gFrame. Entonces, lo primero, como siempre, crear esa ventana. Como título tendrá ejemplo glabel. Definiremos el tamaño de la ventana, 400 de ancho por 300 de alto, y lo configuraremos para que cuando cerremos la ventana, el programa termine. Y a continuación creamos dos instancias, una de la clase glabel y otra de la clase gbutton. Ese glabel será un texto que tendremos en la ventana y que pondrá intenta pulsar el botón. Y luego un botón que pondrá dentro de ese botón es aquí. Entonces lo que pretendemos es que cuando pulsemos sobre el botón, este texto del glabel cambie. Aquí ya no mostraremos el texto por consola, sino que será el texto del propio componente el que cambiará. Entonces para ello lo que haremos es añadir un action listener sobre la instancia de la clase gbutton, de modo que cuando hagamos clic en ese botón cambie el texto del glabel. Y para ello a través de la instancia botón invocamos al método addActionListener utilizando una lambda como vimos en el vídeo anterior. Esta realmente es una instancia de la clase actionEvent que nos proporcionará información de ese evento. Y a continuación entre llaves las instrucciones que se ejecutarán cuando se haga clic sobre ese botón en concreto. Entonces lo que haremos es a través de la instancia label invocar al método setText. Este label realmente está asociado al glabel que hemos creado antes, cuyo texto era intenta pulsar el botón. Este método lo que hará será cambiar ese intenta pulsar el botón por la string enhorabuena, has pulsado el botón. Por lo tanto, el texto de ese glabel cambiará cuando hagamos clic en el botón. A continuación definimos el tipo de Layout Manager y añadimos tanto el glabel como el gbutton a la instancia de la clase gFrame llamada ventana. En último lugar la mostramos y deberemos ver tanto el glabel como el botón. Y para que veáis que funciona, pues vamos a ir al editor donde tenemos el mismo código de la diapositiva. Aquí incluso, como dije ya, al utilizar la lambda, si solo hay una instrucción, no es necesario poner las llaves, aunque personalmente prefiero ponerlas. Pero bueno, si las quitáramos, el programa funcionaría sin ningún problema. Aquí en este caso, pues simplemente faltaría quitarle el punto y coma y ya está. Pero bueno, prefiero dejarlo como lo tenía antes. Entonces, ahora si ejecutamos este programa, tenemos el glabel que es intenta pulsar el botón y un botón que pone es aquí. Cuando hagamos clic sobre es aquí, fijaros que el mensaje cambia. Enhorabuena, has pulsado el botón. Bien, lo cerraremos y pasaremos al siguiente ejemplo, en el cual utilizaremos un gTextField, una caja de texto. Primero que nada, pues creamos ese gFrame con su tamaño, con su operación de cerrado y su Layout Manager. Esto al final siempre es muy similar. Bien, y lo siguiente sería crear una instancia de la clase gTextField, que representará esa caja donde podremos introducir texto. En este caso le pasamos como parámetro un 10 indicando el ancho en caracteres que tendrá esa caja. A continuación creamos una instancia de la clase gbutton, será un botón en el cual pondrá la palabra pulsa y luego ya a ese botón le añadimos un action listener. Utilizamos de nuevo una lambda y aquí lo que haremos es mostrar por consola la string texto introducido, concatenado con el contenido que haya escrito dentro de ese gTextField. En último lugar añadimos los dos componentes y hacemos un setVisibleThrough para que se muestre la ventana. Si vamos a este mismo ejemplo en el editor, ahora al ejecutarlo tendríamos esta caja de texto, el gTextField y el botón pulsa. Si yo hago clic en el botón pulsa, fijaros que por consola me muestra texto introducido y nada más, porque dentro de la caja no hay nada. Si por ejemplo le pongo programación y hago clic, ahora ya me añade la palabra programación. Y si pongo una cantidad numérica, lo mismo, funciona perfectamente. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación para ver el último ejemplo.
Aquí lo que haremos es utilizar el componente gComboBox, que representa un desplegable. Arriba tenemos la creación de la ventana con el tamaño y la acción de cierre, y luego abajo ya creamos el gComboBox. Para ello, primero que nada, he creado un array de strings llamado opciones. Estos serán los distintos textos que tendrán las distintas opciones del combo box. Opción 1, opción 2 y opción 3. Y a continuación creamos una instancia en la clase gComboBox que recibe un genérico. Fijaros que aquí le estoy poniendo una string. Por ello deberé utilizar como parámetro en el constructor de este gComboBox una colección que sea compatible con ese tipo de datos. En este caso un array de strings es completamente compatible. Con ello lo que consigo es crear una instancia de la clase gComboBox que se llama ComboBox con 3 elementos de tipo string, opción 1, opción 2 y opción 3. A continuación de nuevo creamos una instancia de la clase gButton, con ello conseguiremos tener un botón que pone pulsa. Sobre ese botón de nuevo añadimos un action listener que en este caso lo que mostrará por consola es un println con el contenido del elemento seleccionado de ese ComboBox. Para ello, a través de la instancia ComboBox, que es una instancia de la clase gComboBox, invocamos al método getSelectedItem. Finalmente asignamos un Layout Manager de tipo FloatLayout, añadimos los dos componentes y ponemos la visibilidad True. Entonces, para finalizar, vamos a ver este mismo ejemplo en el editor, aunque he añadido código adicional. Lo primero que hacemos es crear un gFrame, cuyo título será ejemplo ComboBox, tamaño 800 de ancho por 500 de alto, y luego ese array de strings llamado opciones representarán los cursos 1dam, 2dam, 1dau, 2dau. Utilizaremos ese array de strings como parámetro para crear el gComboBox, llamado ComboBox. Además, aquí tendremos tanto un gTextField como un botón como un glabel. Esto me servirá para dar una retroalimentación tanto por consola como en la propia ventana de aquello que esté haciendo. Entonces lo que haremos será recibir el nombre de un alumno en esa caja de texto y a través del desplegable matricularlo en un grupo u otro. Y para ello he añadido dos eventos distintos. El primero de ellos lo añadimos a la instancia ComboBox. Al hacer add de action listener sobre ComboBox, en este caso ComboBox no es una instancia de gButton. Por lo tanto, este action listener permanecerá a la escucha de que se produzca el evento principal asociado a un ComboBox, el cual es cambiar la opción. Por lo tanto, este código se ejecutará cada vez que en el ComboBox cambie de opción. Seleccione o 1dam, o 1dau, o 2dam, o 2dau. Siempre que cambie la opción, se ejecutarán estas dos instrucciones. Y luego, aparte, tenemos un evento asociado al botón. Entonces, para ello, a través de la instancia botón, invocamos al método addActionListener. Aquí lo primero que hacemos es guardarnos en la string nombre el texto que tengamos escrito dentro del textField, que es la caja de texto que hemos creado también antes. Entonces, aquello que hayamos escrito lo guardamos en la string nombre. Y luego, a través de un if, comprobamos si ese texto es mayor que 2, es porque entendemos que es un nombre válido, como mínimo tiene que tener 3 letras. Entonces, muestra por consola ese nombre concatenado con se ha matriculado en el grupo, concatenado con la opción seleccionada del ComboBox. Y además de mostrarlo por consola, también sobre la etiqueta que tenemos, el glabel, ponemos ese mismo mensaje. De modo que lo mostraremos por consola, pero además tendremos esa información de retroalimentación en la propia ventana con ese glabel. E incluso además he creado un método adicional que se llama poner letras en negro, el cual recibe un glabel como parámetro. Esto es un método adicional porque, dependiendo de si hay un error o no, las letras se mostrarán en negro o en rojo. Entonces, siempre que vaya todo bien, las letras pondremos en negro. En cambio, si vamos al else, es porque esa string tiene 2 letras o menos. Entonces nos mostrará pues, un mensaje de error, indicando que el nombre debe tener como mínimo 3 letras. Lo mostrará tanto por consola como en la etiqueta. Y además, cuando suceda esto, la etiqueta estará con las letras en color rojo. Esto lo hacemos a través del método poner letras rojo, pasándole de nuevo una instancia de la clase glabel. Y en último lugar añadimos los componentes, pero lo hacemos a través de un panel, un gPanel. Entonces creamos ese panel con un Layout Manager y añadimos tanto la caja de texto como el ComboBox, como el botón, como la etiqueta. Indicamos la alineación de ese panel y finalmente establecemos el layout del gFrame y añadimos el panel al gFrame.
Ponemos la ventana through y configuramos la acción de cierre. Con esto terminaría el programa y abajo tenemos los dos métodos, poner letras rojo y poner letras negro, que ambos utilizan los métodos setFont y setForeground a través de la instancia de la clase GLabel. Este setFont recibe una fuente donde le hemos puesto que sea de tipo Arial, en negrita y tamaño 16. Y luego en la línea inferior ponemos el color de la letra en rojo. Abajo es prácticamente igual, pero cambiando el rojo por un negro. Esto incluso lo podríamos quitar, pero bueno, lo he puesto para que veáis pues, cómo cambiar la tipografía de esa etiqueta. E incluso, pues para no poner el método, también podríamos directamente arriba hacer un label setForeground color red o color black. El de arriba sería en negro y el de abajo sería en rojo. Quitaremos los métodos y lo ejecutaremos. Entonces ahora si no pongo nada, se producirá ese error y al hacer clic en matricular me muestra por consola error al matricular, el nombre debe tener como mínimo 3 letras y además ese GLabel de la interfaz también me lo pone en rojo y con ese mismo mensaje. Si ahora por ejemplo le pusiera Pepe y hago clic en matricular, ahora sí que muestra por consola, pues Pepe se ha matriculado en el grupo 1DAM y aquí arriba lo mismo. Si pusiera 2DAO, fijaros que valor del ComboBox modificado 2DAO, ya que este evento es el que se produce sobre la instancia de la clase gComboBox llamada ComboBox. Entonces, como podéis ver, muestra por consola el mensaje y además modifica ese label. De hecho, si ahora pongo 1DAO, de nuevo, en consola me indica valor del ComboBox modificado 1DAO. Y en la interfaz lo mismo. Si, por ejemplo, ahora pongo Tom y matricular, Tom se ha matriculado del grupo 1DAO. Cambia tanto en la consola como en el gFrame. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos un ejemplo donde hay dos eventos distintos. Uno de ellos es cuando hacemos clic sobre el botón matricular y otro cuando cambiamos la opción del ComboBox. E incluso en el ejemplo de antes, en el gTextField, podríamos sobre ese textfield añadir también un Action Listener. Aquí podríamos hacer textfield.addActionListener y hacer una lambda indicando has pulsado en el botón intro. Entonces lo que sucederá aquí es que ahora cuando lo ejecute, si estoy dentro de la caja de texto y pulso intro, fijaros que abajo me aparece el mensaje y si hago clic en el botón pulsa, se desencadena el otro evento, el cual mostraba por consola texto introducido y el texto que tuviera dentro. Por ejemplo, tengo aquí la D y hago clic en pulsa, me muestra texto introducido D y si ahora pulso intro, me indica has pulsado el botón intro. Y bien, nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos con una serie de ejercicios sencillos para que vayáis viendo distintas formas de trabajar con los componentes de Java Swing. Pero bueno, eso ya a partir del siguiente vídeo.